tarde voy a hacer mi examen oral, el tema de filosofía jurídica, ¿no? Partimos de la pregunta número 1, ¿por qué a veces resulta difícil conocer el derecho, ¿no? Y por otra parte, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas? En primer lugar, es difícil conocer la ley, ¿no? Primero tenemos que conocer la Constitución y todas las resoluciones, ¿no? Cuando conocemos la resolución judicial, cuando conocemos la resolución penal, la resolución que dicta un juez para poner una primera instancia, un ejemplo, una sentencia, una resolución de casación, de autosupremo que dicta el Tribunal Constitucional. También tenemos que conocer las teorías, ¿no? Para aplicar una ley donde se basa todas las casualidades, ¿no? En cuanto a un resarcimiento, indemnizaciones para establecer o cuantificar los daños que se ha causado o producido, ¿no? Para evitar todo este tipo de problemas tenemos que saber la lógica, la secuencia de todas las normas y las leyes. Por ejemplo, en este caso todo el capítulo, ¿no? Los títulos, la falta lógica, se puede entorpecer el conocimiento del derecho, ¿no? También se puede ser concreta. También dentro de esa secuencia tiene que ser concreta, tiene que ser más clara, ¿no? Más específico de cuanto al contenido, ¿no? Para valorar, ¿no? Valorar el tema que se está llevando, ¿no? Vamos por la pregunta 2, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente con qué ocasión el ordenamiento jurídico no sea coherente? Si fuese, vale decir incoherente, ¿cómo podríamos sobreponer esta situación? La inconveniencia podría pasar que no sea coherente cuando hay una contradicción. Cuando hay contradicción, en este caso, podemos decir la antinomia, ¿no? Cuando existe una contradicción, cuando hay dos normas que se contradigan al mismo tiempo, ¿no? Podría resolver si se aplica o no. La primera que tenemos que tener en cuenta es la jerarquía, ¿no? La jerarquía es donde nos dice donde la norma es superior a una ley, no tiene que ir una contradicción la ley que tiene mayor jerarquía, ¿no? También tenemos que ver con la cronología, ¿no? Cuando hay dos leyes en contradicciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el año 2018 y 2020 apelamos la ley, será respetado a más reciente, el que se aprobó, ¿no? En este caso en el 2020, la solución más efectiva, ¿no? Cuando hay estas dos leyes, ¿no? Aprobadas en el mismo día en vigencia, tenemos que apelar la especialidad, ¿no? Cuando se trata de una ley, ¿no? Sea muy específico, ¿no? En este caso podemos poner el ejemplo de la ley de salud que se ha aprobado el año pasado en el 2019, la ley del COVID, ¿no? Que netamente tiene una especialidad netamente específico por un determinado tiempo, ¿no? Que es la ley sanitaria del COVID, ¿no? A esto podríamos sobreponer ante esta situación. Primero, tenemos que tener la unidad, ¿no? O sea, es decir, el ordenamiento jurídico es la única norma fundamental que es la Constitución, ¿no? Y también podemos apelarlo también al ordenamiento que tiene que tener coherencia, ¿no? La coherencia implica es la ausencia de contradicciones, la norma tiene que ser coherente. El último tiene que ver con las contradicciones, ¿no? No tiene que tener contradicciones, en este caso la antinomia, ¿no? Ahora podemos mencionar la pregunta 3, ¿no? Pensemos que la relación entre moral y el derecho, ¿cuáles son las principales coincidencias? Además sería deseable que coincidieran, ¿no? Bueno, partimos primero del concepto de la moral, ¿no? La moral vemos que se ocupa todos los comportamientos humanos, ¿no? Puesto que todo se presenta una dimensión interior, casi podríamos decir individual, ¿no? Mientras que el derecho se ocupa todos los comportamientos humanos que se manifiestan al exterior, ¿no? Bueno, al preguntarnos acerca si el derecho desde un punto de vista moral debe ser efectiva, la moral positiva en una sociedad, ¿no? En este caso, tanto el derecho y la moral son modalidades valorativas, ¿no? Del comportamiento humano.
Por ejemplo, la moral valora el comportamiento humano y el derecho valora el comportamiento humano y además valora también el comportamiento ajeno, ¿no? O sea, externo, ¿no? Dentro de esta vamos a ver la coincidencia, ¿no? El derecho y la moral coinciden por sus normas, que son éticas, todas las normas que ofrece la moral. Y el derecho son normas que tienen que ver con lo bueno y también con lo malo, ¿no? Pero algunas de esas éticas son más importantes para con fines de nuestra convivencia. Con la pregunta, en relación a la pregunta 5, ¿no? Si el derecho es producto de la voluntad política, ¿puede la política imponer cualquier sistema normativo en que nos podríamos basar para fijar límites, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? El derecho va a ser un producto, ¿no? de la voluntad política, ¿no? La norma tiene que ver también con las decisiones en vez de los políticos, ¿no? Los políticos pueden influenciar, ¿no? Por una ideología, ya sea de ideología de derecha o de izquierda, ¿no? En este caso como el de nuestro, ¿no? Que tiene una ideología más socialista, ¿no? Entonces, en este caso el creador el del derecho tiene una influencia, podríamos decir, ideológica, ¿no? Obviamente que permitirá que su ley proceda, se apruebe, ¿no? En la instancia legislativa. En este caso vemos, tiene una repercusión también la regulación en esta nuestra relación, ¿no? La ideología, en este caso la ideología muchas veces influye al legislador, ¿no? Y como el legislador se encarga también de crear normas, ¿no? Leyes, por consiguiente, tiene una relación con las decisiones de política dentro del partido político que está en función de gobierno, ¿no? Se puede fijarse, ¿no? Dentro de la Constitución política del Estado es única, podríamos decir, no hay otra norma por encima, ¿no? Superior que una Constitución, ¿no? De todo esto he mencionado ya la cuestión de mi examen oral. Muchas gracias.